Eres persona jurídica y eres nuevo en todo el tema de la presentación de la declaración de renta, no te preocupes que en este video te lo cuento todo, o por lo menos los conceptos generales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. En el video de hoy aprenderás qué es la declaración de renta, quiénes están obligados a declarar, cuáles son esos formatos en los cuales se presenta esta declaración y sobre todo, ¿qué debes tener en cuenta al momento de presentarlos en términos de documentos? Una de las cosas que me encanta decirle a los emprendedores a quienes asesoramos es que la declaración de renta, aunque suele ser una de las palabras más temidas de ellos, los emprendedores, es que la declaración de renta, aparte de ser una imposición, una declaración, una información que tienes que presentar a la DIAN en términos de impuestos y probablemente te pueda dar un valor a pagar, lo importante es entender que es un documento valioso en términos financieros y de toma de decisiones para la empresa, pues es un resumen de un año grabable, en este caso del año pasado, en el cual tú tendrás totalmente claro cuál ha sido el comportamiento de tu empresa en términos financieros. Entonces, primero como desbloquear ese concepto de que sí, voy a tener que presentar una información a la DIAN, voy a tener que pagar probablemente un impuesto, pero hey, también voy a tener una información súper valiosa que si no me siento en la capacidad de leer por mí mismo, pues voy a poder recurrir a un experto, en este caso un contador público, para tomar mejores decisiones en este año que está en curso. Una de las preguntas más importantes es ¿quiénes son las personas jurídicas? Que hay una gran diferencia entre personas naturales y personas jurídicas. Igualmente para el tema de presentación de esta declaración de renta y liquidación de este impuesto. Así que si estás pensando o estás un poco confundido, recuerda que la declaración de personas jurídicas es para empresas, que ya te voy a describir a continuación, y la declaración para personas naturales es para personas como tú o como yo, que declaran sus ingresos, el patrimonio que tienen, pero eso lo hacen en otro documento, en otro formato y bajo otros lineamientos. Te dejo un video por aquí de declaración de personas naturales. Centrándonos en personas jurídicas, es importante saber que en Colombia existen las personas jurídicas tanto con ánimo o sin ánimo de lucro. Y además son tres entidades principales: las corporaciones de interés público, las asociaciones de interés público y privado, las asociaciones de interés público como particular y las fundaciones de interés público cuyo patrimonio principalmente se destina a objetivos generalmente altruistas. Otra de las preguntas muy frecuentes relacionadas con el tema de la declaración de renta de personas jurídicas de nuestros emprendedores es: bueno, Dai, ¿y qué hay dentro de esa declaración? ¿Qué estoy informando realmente a la DIAN? Y que ustedes como contadores se encargan de detallar exhaustivamente para que puedan comprobar que lo que yo estoy informando es totalmente cierto, verídico y existe una trazabilidad. Lo primero que tienes que entender es que una información principal que tú vas a tener que entregar o diligenciar en la declaración de renta van a ser los ingresos. ¿Cuántos ingresos has obtenido en el año inmediatamente anterior? También el tema del patrimonio con el que cuenta la empresa. Y una de las partes que probablemente sea las más importantes es el tema de los pasivos o las deudas que tiene tu empresa al cerrar el año inmediatamente anterior. Muchas veces, sobre todo con empresas que trabajan con clientes en el extranjero, tienen contratación internacional y hay muchos movimientos o cambio de divisas, es el tema de los movimientos financieros. Finalmente, si tú trabajas, por ejemplo, con PayPal, con Payoneer, con RTM, con diferentes plataformas que te permitan mover esos recursos, hay una parte importantísima que es que en algún momento esos fondos van a pasarse a tu cuenta de empresa, a tu cuenta o tu banco local. Y es muy importante la trazabilidad de esos movimientos financieros que se van a informar posteriormente a la DIAN. Otra de las cosas es, para yo prestar un servicio contable, para yo vender en un e-commerce, para construir un producto y venderlo y que a mi cliente le llegue, no solamente cuando yo haga ese intercambio voy a recibir unos ingresos, también voy a tener unos costos y unos gastos asociados a la producción de ese producto y servicio. Y esa información también es la que va incluida en esta declaración de renta. Y una de las partes que no se nos puede olvidar y que va incluida en la declaración de renta y que los contadores somos expertos en hacer es identificar de toda esa información que tú nos has proporcionado qué deducciones se pueden realizar. Y en palabras mágicas que les gustan a los emprendedores es cómo puedo pagar menos impuestos pero de forma legal. Que de hecho también tengo un video de deducciones,
pero en el tema relacionado con personas naturales, que igual puede ser de muchísimo interés para ti. Ahora pasamos al tema de tarifas. Recordemos que ya teniendo esa información recolectada, documentos que comprueben que es real, probablemente lo más válido van a ser todas aquellas facturas emitidas, tanto de compra como de venta, como esos registros contables que tenemos para ver esa trazabilidad. Entonces, ahí ya lo que vamos a ver es determinar, bueno, sobre qué tarifa voy a tener que pagar, cuál va a ser ese cálculo que se vaya a hacer para yo poder decir, hey, esto es lo que tengo que pagar en mi declaración de renta o el impuesto que se me genera a partir de toda esa información que yo generé en el año anterior. Para este año la tarifa es del 35%. Así que ya vas a tener claro que toda esa información, después de que el contador realice todo lo que sabe hacer en términos de diligenciar, de identificar qué deducciones se pueden realizar y demás, pues se va a aplicar una tarifa que en este caso para este año es del 35%. Sin embargo, aquí estamos hablando de una tarifa general. Pongamos un ejemplo, el IVA. Todos conocemos la tarifa del 19%, pero no es la única. También hay una tarifa, por ejemplo, del 0% cuando es el IVA exento, e igualmente pasa con el tema de la declaración de renta para personas jurídicas. Así que vamos a ver en pantalla cuáles son las diversas tarifas que actualmente existen en Colombia. El 35% es la tarifa general, pero también tenemos el 9% para tarifas de servicios hoteleros o de ecoturismo y todos los que aparezcan en el parágrafo 1 del artículo 204 del Estatuto Tributario. También el 9% para tarifas de empresas editoriales y el 9% para servicios hoteleros, parques temáticos y servicios ciudadanos en centros de asistencia. Y todo lo que aparezca en el parágrafo 5 del artículo 204. Adicionalmente tenemos dos últimas tarifas relacionadas con el contribuyente del régimen tributario especial, que sería del 20%, y también las tarifas para usuarios de la zona franca, que sería del 20%. Entonces, como pueden ver, tenemos varias tarifas. La tarifa general, que es el 35%, pasamos al 9%, a un 20%, y nos damos cuenta que dependiendo de esas actividades económicas hay determinadas tarifas, específicamente en el territorio nacional colombiano. Bueno, y ahora nos vamos a uno de los puntos que debes tener muy en cuenta si eres empresa, y es el tema de los vencimientos, es decir, cuándo tengo que presentar esa declaración. Y aquí es importante aclarar que si bien las declaraciones se dan sobre estas fechas, en este caso sobre abril o sobre mayo, tienes que entender que no significa que tú empieces a liquidar, a recolectar toda la información, a hacer ese cierre contable sobre estas fechas. No. Es muy importante el orden y la comunicación con tu contador. ¿Por qué? Porque obviamente en estas fechas tú ya tienes que tener todo listo, y lo que debes hacer, esos detalles que debes pulir, probablemente deban hacerse el año anterior. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con la declaración de renta es presentar una información a cierre del año inmediatamente anterior, entendiéndolo así como el 31 de diciembre. Aquí es muy importante que sepas que los vencimientos se dan en esta fecha, pero que todo lo que has podido facilitar, todos los documentos que has podido recolectar y principalmente todos los ajustes que hayas podido hacer se deben estar haciendo meses antes de que empiecen los vencimientos. Ya con este mini regaño, o no más bien regaño, este mini consejo, lo que vamos a hacer es explicarles el tema de vencimientos. Mis clientes me han dicho que les encanta, sobre todo en nuestra capacitación de Emprende Consciente, que les explique que aunque no va a ser específico y ellos no son contadores, les encanta saber y estar más inmersos en este tema empresarial y cómo funciona el tema de la presentación de impuestos en Colombia. Entonces, como no me lo sé, no soy una inteligencia artificial, entonces aquí también tengo mi apoyo de un calendario que, si tú lo quieres tener, déjame en los comentarios para compartírtelo, para explicarte cómo funciona. Los vencimientos se dividen en dos categorías. Los grandes contribuyentes, para que tú lo entiendas, los grandes contribuyentes son empresas grandísimas, ¿no? No las micro y pequeñas y medianas empresas, que es la mayoría de empresas que existen en Colombia, pero la DIAN sí hace esa distinción de vencimientos para renta de grandes contribuyentes y renta para personas jurídicas, que en este caso sería la mayoría de personas que estamos viendo este video. Los grandes contribuyentes ya empezaron a presentar sus declaraciones de renta desde febrero, ¿no? Y se divide en 3 cuotas, es decir, ellos pueden pagar esa declaración de renta en 3 cuotas.
Entonces está la primera cuota que se tiene que pagar en febrero, la segunda cuota que se tiene que pagar en abril y la tercera cuota que se tiene que pagar en junio. ¿Cuándo sé yo cuándo tengo que presentar esa declaración de renta? Lo único que tendré que fijarme si soy un gran contribuyente es en el último dígito de mi NIT, no el dígito de verificación, que es como el que va después de un guioncito, un número siguiente, no. El último dígito de mi NIT, ahí voy a tener en cuenta, les pongo un ejemplo, yo soy grande contribuyente y mi NIT termina en el 2. ¿No? En el número 2, pues yo tendré que presentar esa primera cuota el día 8 de febrero, la tuve que haber presentado. Ahora vámonos a donde nos interesa y es a las personas jurídicas. En este caso, los vencimientos tardan un poquito más. Tenemos las mismas 3 cuotas. La primera cuota se presentará entre abril y mayo y la segunda cuota se presentará en julio. Vamos a tener en cuenta los últimos dígitos del NIT. Recuerden que no son el número de verificación, sino los 2 últimos dígitos del NIT. Y vamos a poner un ejemplo. Mi NIT termina en 11. Entonces yo me ubico y digo, bueno, la primera cuota, yo que termino en el 11, mi NIT termina en el número 11, voy a tener que presentar la declaración de renta el día 12 de abril. E igualmente, si yo para la segunda cuota tengo que identificarlo, entonces ya no voy a tener que mirar los 2 últimos dígitos, sino el último dígito, ya solo cogemos un dígito y el ejemplo sería, si mi NIT termina en el 4, yo tendría que presentar la declaración el 12 de julio. La verdad es que el calendario tributario es muy fácil de manejar una vez ya sabemos que funciona por los últimos dígitos o el último dígito de nuestro NIT y que lo único que vamos a tener que identificar es esa fecha específica de ese mes específico en el que tengo que presentarlo. Déjame en los comentarios cuándo tienes que presentar tu declaración de renta. Como ustedes saben, para presentar diferentes declaraciones, diferente información a la DIAN, existen formatos. Bueno, ¿en qué formato se presenta esa declaración y utiliza el contador para diligenciar esta información? Bueno, el formato es el formato 110. Sabemos que en Colombia existen diferentes impuestos y declaraciones. 110 es específico para la declaración de renta de personas jurídicas, así como hay un formato específico para el tema de la declaración de IVA y para el tema de pagos. Pero específicamente para que tú veas toda la información, ese formato o ese formulario va a tener el número 110 y va a tener un anexo que se le va a tener que realizar, presentar y diligenciar, que es un anexo de la conciliación fiscal con el formato 2516. Bueno, y aquí un pequeño paréntesis en un mundo que me apasiona y es el mundo de la facturación electrónica, que si no sabes nada de facturación electrónica, recuerda que aquí tengo un video donde te explico todo acerca de este documento electrónico. Recordemos que la facturación electrónica contribuye a la transformación digital de una empresa, te permite tener contabilidad en la nube, ya que emites esa factura, directamente la reportas a la DIAN y la puedes ver en cualquier dispositivo, pero también tiene beneficios. De alguna manera la facturación electrónica entonces se convierte también en una herramienta que te permite deducirte costos y gastos asociados a tu actividad principal. Por eso es muy común que ya en este tiempo la gente se lo piense mucho en comprar a una persona que factura electrónicamente versus una que no factura electrónicamente, porque al yo comprarle a alguien que no esté facturando también electrónicamente voy a perder ciertos beneficios, me voy a poder descontar menos en mi impuesto a pagar. Entonces por eso es súper importante el tema de la facturación electrónica y no quería dejarme este apartado para mencionárselos y para recordarles la importancia tanto de facturar electrónicamente, ya que probablemente sea una obligación para ti, ya que eres una persona jurídica, pero también la importancia de comprar a personas que también facturen electrónicamente en el tema de la liquidación de tu impuesto de renta. Finalmente, Dai, ¿qué consejos nos das para presentar la declaración de renta? Lo que quiero darte como consejo es que toda la información tiene que estar bien recopilada y tienes que tener hábitos para mejorar esa comunicación con tu contador. Recordemos, como les decía anteriormente, que aunque la declaración se reporta en abril o en estos meses, dependiendo justamente de tu NIT y dependiendo de la cuota, pues es muy importante que tú ya tengas esa documentación recopilada antes de final de año, porque existe algo llamado el cierre contable. Y una vez se cierra esa página, pues indudablemente ya no tiene la oportunidad de abrirse, por decirlo así, y en este caso, pues ya lo que quedó reportado es lo que quedó reportado.
Entonces es muy importante que cada información que esté reportada en la declaración tenga su sustento, su soporte. Si yo tengo ciertos ingresos, mi soporte son las facturas electrónicas. También tenemos que entender que existe algo llamado la información exógena, y es como esa pregunta que me hacen de Daila, ¿cómo se entera de lo que yo hago? ¿Cómo sabe que yo hice esta transacción? ¿Cómo sabe que yo le compré a determinado proveedor? por esta información, porque hay una trazabilidad. Entonces, por eso todo lo que informamos debe estar perfectamente sustentado. Y en caso de que nosotros no lo hayamos sustentado, recordemos que esa otra parte, ese proveedor, esa persona a la que yo le compré o esa persona a la que yo le realicé la venta, puede estar informando una información, valga la redundancia, que yo no. Entonces es muy importante esa trazabilidad y ese asesoramiento permanente con tu contador. Otro punto importantísimo es llevar contabilidad en la nube. Esto te va a facilitar la vida, te va a permitir tomar mejores decisiones, te va a hacer mucho más amigo y cercano al tema de la facturación electrónica y la transformación y digitalización de tu empresa. Así que eso es mega importante. Y un tema que no podemos olvidar es el tema de la conciliación bancaria, un tema que tiene que estar presente no solamente al momento de presentar esta declaración, sino al momento de hacer todo ese cierre mensual de nuestra compañía. Y ya como última ñapa, recordemos la importancia de que esa declaración de renta, que tiene un carácter informativo, un carácter de reporte de impuestos, siempre complementes con los estados financieros cuando te sientes con el contador y analicen esa información. ¿Para qué? Para que tomes decisiones más conscientes, para que no te dejes llevar de la intuición y para que descubras el verdadero valor de llevar unas finanzas organizadas, una contabilidad organizada y una correcta planificación financiera. Espero que este video les haya gustado. Si estás en un proceso de declarar renta, no sabes por dónde empezar y quieres tener un apoyo profesional, recuerda que en Go Startup podemos ayudarte en este paso. Estaríamos encantados de poder contribuir no solamente a que presentes la información, sino que a que entiendas y te conviertas en un emprendedor consciente de tu contabilidad y de tus impuestos. Sin más, espero que este video les haya gustado. Si les sirvió, no olviden darle like, comentarme qué tal les pareció, qué les gustaría que viéramos en los próximos videos y explorar todos los videos que tienen en mi canal de YouTube, ya que son totalmente gratuitos. Chao, chao.